Ikuo Hayashi era doctor en medicina. Su padre también lo había sido y quizás esa es la razón por la cual decidió seguir una carrera en salud. Él era un especialista en corazón y arterias en el Hospital Keiyo y luego se dedicó a la medicina de la circulación en el Hospital Sanatorio en el norte de Tokio. Ikuo Hayashi renunció a su trabajo y abandonó a su familia en 1990 y el 20 de marzo de 1995 subió a la línea Chiyoda del metro de Tokio con 2 bolsas de sarín líquido. El sarín es una de las sustancias denominadas agentes nerviosos. Se trata de un líquido transparente, incoloro y sin sabor que se convierte rápidamente en vapor. Los agentes nerviosos son mortales y son mucho más fuertes que venenos como el cianuro. Una cantidad tan pequeña como la que cabría en la cabeza de un alfiler podría ser fatal en menos de 2 minutos. La muerte generalmente ocurre a media hora de la exposición al vapor del gas sarín. Hayashi estaba usando esas máscaras quirúrgicas que se usan en Japón cuando alguien está resfriado o que ahora usamos todos por el coronavirus. Subió al vagón del tren y cuando estaba por llegar al centro de negocios de la estación Chiyoda, perforó una de las bolsas. Lo hizo con su paraguas. Tenía un paraguas que tenía una punta afilada en la base. Dejó las 2 bolsas en el vagón, una intacta y otra con un ligero hueco. Tras 4 estaciones, trabajadores del metro retiraron esas 2 bolsas. Esos 2 trabajadores no sobrevivieron. Felizmente lograron evacuar el vagón rápidamente. Al mismo tiempo, otro hombre bastante nervioso entraba a la estación Marunouchi del tren del metro de Tokio con 2 paquetes de 900 mililitros de sarín líquido. Este hombre era Kenichi Hirose, de 30 años. Él poseía un posgrado de física en la Universidad de Waseda. Cuando se acercaba a la estación Ochanomizu, repitió un mantra varias veces y perforó una de las bolsas. Él rompió la bolsa con tanta fuerza que todo el contenido del sarín líquido se derramó en el piso del tren. Para cuando él salió del vagón, él mismo ya estaba sintiendo los efectos del sarín. Sin embargo, mientras escapaba, sacó el antídoto que guardaba en su saco y se lo administró. Este vagón del tren siguió avanzando por 14 estaciones hasta que por fin 2 personas con señales de intoxicación severa tuvieron que ser retiradas y finalmente se evacuó el tren. Un pasajero murió y 358 pasajeros se intoxicaron de gravedad. Mientras sucedía todo esto, otro hombre, Masako Yokoyama, entraba a la estación Shinjuku con 2 bolsas de sarín líquido. Él le hizo un pequeño hueco a la bolsa, dejó las 2 bolsas atrás y escapó sin mirar atrás. Fue un hueco pequeño, pero logró intoxicar a 200 personas esa mañana. Masato Yokoyama tenía 31 años en ese momento y se había graduado de Física Aplicada del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Tokai. Toru Toyoda estaba próximo a empezar su doctorado cuando entró a la estación Hibiya del tren. Abrió los 2 paquetes de sarín que tenía y se retiró del vagón rápidamente. Los pasajeros no tardaron en sentir los efectos del gas sarín y empezaron a abrir rápidamente todas las ventanas. Felizmente, una parada más tarde, el vagón fue evacuado y todos fueron llevados al hospital más cercano. En ese ataque murió una persona y 532 quedaron gravemente heridas. Finalmente, Yasuo Hayashi, de 37 años, que recién había terminado de estudiar su carrera en inteligencia artificial y quien tras egresar se fue a India a estudiar yoga. Él cargaba 3 paquetes de gas sarín y les hizo hueco a los 3 antes de salir del tren. Los pasajeros rápidamente empezaron a sentir los efectos. Se dieron cuenta de que el paquete derramado en el piso era el culpable y patearon el paquete hacia afuera de la estación antes de que avanzara. Debido a esto, 4 personas en la misma estación, esperando el tren, murieron. Pero todavía quedaba un charco de sarín derramado en el piso en el vagón. Los pasajeros salieron del vagón y se desmayaron en plena estación. Fueron llevados de inmediato al hospital. En ese ataque murieron 8 personas y 275 quedaron gravemente heridas.
Cuando las autoridades empezaron a investigar este ataque, se dieron cuenta de que se parecía mucho a otros ataques anteriores que habían sucedido con justamente ese mismo tipo de gas. Pronto, las sospechas cayeron sobre Aum Shinrikyo. Pronto, la policía allanó las oficinas de Aum y sus laboratorios en Tokio, en los cuales se encontraron muchas sustancias tóxicas y recipientes en los cuales se manufactura el gasarín. En mayo, el líder de Aum y más de 12 de sus seguidores fueron arrestados alrededor de todo el país. Aum Shinrikyo, o en español Verdad Suprema, era una secta apocalíptica japonesa, basada por Shoko Asahara. En la actualidad la secta todavía existe y se hace llamar Aleph. Su nombre deriva de la sílaba sánscrita Om. También se le escribe como AUM, y de ahí el nombre Aum, lo cual representa el sonido del origen del universo, supuestamente. Y se cree de que ese sonido es el que le da fuerza a los mantras. Luego viene la palabra Shinrikyo, que viene de kanji Shin, que significaría verdad o realidad, Ri, que sería razón o justicia, y Kiyo, que significaría enseñanza, fe o doctrina. Aum Shinrikyo, o Aleph, como se le conoce ahora, era un sistema o es un sistema de creencia sincrético que incorpora las facetas de la cristianidad de Asahara con interpretaciones idiosincráticas del yoga, y también le metían ahí adentro las escrituras de Nostradamus. Los estudios se desarrollaban a forma de entrenamiento, al cual le llamaban Kogaku, en el que una nueva etapa solo es conseguida tras superar o pasar los exámenes exitosamente. Los exámenes eran teóricos, pero también habían exámenes físicos basados en el yoga. Ejemplos de estos exámenes eran, por ejemplo, reducir la cantidad de oxígeno que consumían. Y esto supuestamente lo medían porque habían construido sensores que tenían la capacidad de comprobar cuánto oxígeno estabas consumiendo. Otro examen físico era conseguir reducir la capacidad, reducir tu ritmo cardíaco y también cambiar la actividad electromagnética en tu cerebro. Desde el punto de vista de Asahara, su doctrina unía las 3 escuelas budistas principales. Ellos también creían en la transmisión directa de la energía del gurú hacia sus propios estudiantes. Es más, algunos miembros llevaban electrodos en la cabeza que usaban para supuestamente transmitir energía entre ellos y hacia el maestro. Es más, en el momento de su detención, Asahara tenía uno de esos equipos en su cabeza. Asahara, dentro de su secta Aum, tenía cierto carácter divino, se le consideraba casi como un dios y se tenían imágenes en sus locales, imágenes de él en todos lados. Aum en esas épocas empieza aparte de ser una secta y tener toda esa onda religiosa, se organizaba de una manera en la que imitaba al gobierno prácticamente. Los miembros pasaban a formar parte de distintos ministerios en los cuales efectuaban un tipo de trabajo para aportar hacia el culto. Se les permitía poner en práctica los estudios sobre armas eléctricas de Nikola Tesla y tenían como influencia importante la fundación de Isaac Asimov, el cual era un grupo de élite de científicos que empezaron a vivir bajo tierra cuando la tierra se convirtió en pura barbarie y simplemente estaban esperando el momento para volver a surgir y repoblar la tierra y hacer resurgir la civilización nuevamente. Inicialmente también se creyó de que podía haber sido Corea del Norte el atacante, pero bueno, tras el arresto, confesión y cuando registraron las oficinas de Aum, obviamente no quedaba duda de que ellos habían sido los culpables. No solo se encontró sustancias tóxicas en Aum, sino que también se llegó a encontrar un helicóptero ruso, con el cual probablemente pensaban efectuar un atentado a una mayor escala. Finalmente se llegó a desmantelar toda la organización
y encontraron el rechazo absoluto por completo de toda la población japonesa. Fueron procesados por la ley antisubversiva y acusados por la muerte de 27 personas, aunque finalmente la organización no fue prohibida. Durante los juicios, 189 miembros fueron acusados y 12 fueron condenados a muerte. Asahara fue condenado a muerte, a la horca, el 27 de febrero del 2004 y fue ejecutado junto a 6 otros miembros el 6 de julio del 2018. Increíble, me llamó mucho la atención este tema porque ¿quién pensaría de que gente dedicada a la medicina, gente dedicada a la ciencia, gente dedicada a la medicina que haga un atentado tan cruel, tan fuerte contra la salud de personas inocentes? Se supone que han hecho un juramento para salvaguardar la salud de los demás, y un atentado de ese tipo hecho por doctores no tenía sentido, ningún tipo de sentido para mí. Luego, personas dedicadas a la ciencia que se vean engatusados o no sé, bueno, que pertenezcan a una secta, para mí es casi inaudito. Hasta ahora no lo comprendo, no termino de entender por qué es que eso sucedió, porque todos eran científicos, todos sabían exactamente lo que estaban haciendo. No era de que no sé cuáles son los efectos, yo no sabía que no, o sea, ellos mismos lo prepararon, ellos sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué? No lo voy a terminar de entender. Si alguien encuentra algún tipo de libro explicando la vida de estas personas, entiendo más o menos que un psicópata como el líder de una secta puede mandar a las personas a matar gente, ¿no? Eso sí, porque se ha visto antes, pero que un grupo de científicos salgan a hacerle daño a la gente, para mí es inaudito. Pero si encuentran algún libro o algún paper o algún estudio en el cual se cuente quizás la biografía, la confesión de estas personas, yo estaría súper presta a leerlo y a hacer una parte 2 de este video, porque de verdad el tema me confundió muchísimo. No podía creer lo que estaba leyendo, lo que estaba escuchando. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si quieren que YouTube les avise cada vez de que subo un video, suscríbanse y denle click a la campanita, o denle like o dislike, como quieran. Dejen un comentario si es que quieren, y ya nos vemos hasta la próxima.